Hola horror lovers, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este nuestro humilde canal. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo en el cine de terror, en el cine en general, pero sobre todo en el cine de terror, porque para mí es un género que te ofrece la posibilidad de hablar de distintos temas con muchísimas variantes. Bueno, es lo que tiene el cine fantástico realmente. El tema en cuestión lo llamo terror geriátrico, que ahora cuando lleguemos os explicaré el término, qué es y todas estas cosas, y os voy a recomendar películas conforme vayamos hablando que encajen en este tipo de terror. Yo creo que puede salir un vídeo muy interesante, yo creo que os puede gustar mucho el tipo de películas de las que voy a hablar, así que nada, antes de empezar, gente, como siempre, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas, que es gratis, no cuesta nada y a mí me vas a ayudar un montón en caso de hacerlo. Yo soy Marina Belvez y aquí hablamos de cine de terror. Sobre todo de cine de terror porque, como ya digo, es mi género favorito, aunque de vez en cuando hablamos de otras cosas en los wrap-ups, en el vídeo que hice de las películas de mi vida y de todos los géneros. Y también, pues mira, por ejemplo, tengo una review de Cumbres Borrascosas, que es una peli pues, que a mí me gustó y os explico un poquito las cosas que yo le vi positivas a la peli. Así que bueno, y ahora sí que sí, no doy más la matraca y vamos a hablar de el terror geriátrico. Lo primero que quiero hacer, gente, es hacer un disclaimer, una aclaración sobre el término terror geriátrico, ¿vale? Porque hay que dar créditos a la gente y yo siempre digo, bueno, siempre, pero me gusta decir que este término se acuñó en parte en el podcast de Terror Acto, que es el podcast donde pues, yo soy una de las participantes junto a mis compañeros Al y Narciso. Fue Al en el programa que hicimos sobre La Abuela y Barbarian, creo que era, cuando acuñó el término de terror geriátrico. Y desde entonces lo hemos estado usando para hablar de esas películas que hablan del miedo a envejecer. ¿Esto quiere decir que no existiera gente en el mundo que usara terror geriátrico? No creo, seguro que mucha gente le ha puesto este nombre también, pero que lo hemos comentado nosotros públicamente para referirnos a este tipo de películas y lo hemos seguido usando y amigos nuestros que también les gusta el cine de terror pues se han contagiado un poco del término. Yo creo que eso es un hecho y está bien a veces pues decir, mira, qué guay que pues mira, le hemos puesto nombre a esto, entiéndeme, entre comillas, ¿vale? Y ahora pues más gente se anima a usar este término. Quiero también comentar una cosa. Si no me sigues en esa otra red social, esa red social de vídeos más cortos y fotos e historias, ya sabes, ahí pues yo subo vídeos cortos recomendando pelis y de ciertas cosas, que eso sueles verlo aquí en Shorts, eso suelo compartirlo también en Shorts, pero ahora también he empezado a hacer posts de imágenes, escritos y tal, de distintos temas. Hice uno de terror geriátrico, que está mal que yo lo diga, pero creo que quedó bastante bien. Además, pues fue un trabajo que me llevó pues, el tema del diseño de la plantilla, etcétera, porque yo soy de la vieja escuela y me niego a usar Canva, no por nada, sino porque me siento más cómoda haciéndome yo la plantilla desde cero. Y el caso es que dije, oye, pues igual que estoy haciendo estos posts, pues que es un contenido interesante, mola coger estos posts y hacerlos pues un contenido más extenso del tema en formato pues vídeo largo para YouTube. Lo digo para que lo sepáis, si a alguien le interesa, pasaros por ahí a ver los posts cortos que voy subiendo. Tengo planeado hacer alguno del body horror, el terror elevado, pues distintos temas que así que vayan saliendo de los que podemos hablar un poquito y luego venir aquí y dar la turra bien dada, ¿vale? Hechas las aclaraciones pertinentes, ya vamos a entrar de lleno con esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de terror geriátrico? Pues, como hemos dicho antes, a esas películas que hablan del miedo a envejecer, ¿no? Un miedo que es algo universal. Yo creo que tenemos todos. A lo mejor no estás pensando en eso, pero en algún momento de tu vida te vas a ver pensando en eso porque llega un punto en el que el tiempo pasa así, pasa rapidísimo, sientes que la vida se te escapa y al final esa última etapa de tu vida, que sería pues la vejez, tampoco es que sea la etapa más agradecida. Es una etapa que conlleva ya pues un montón de achaques
físicos, mentales y otro tipo de factores que te pueden afectar. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser recomendar películas de terror que tocan todos estos temas. Así que bueno, vamos a empezar mencionando para mí la película madre del terror geriátrico, hasta donde yo sé, y si tú conoces otra que sea anterior, que podamos calificarla de esta manera, te leo. Esta película es ¿Qué fue de Baby Jane? La vi por primera vez hace 2 años y para mí fue un ritual porque estaba sola en casa y dije, voy a aprovechar, me había traído el Blu-ray que me había dejado mi hermano. Dije, voy a aprovechar, la voy a ver y cogí mi móvil y lo dejé en el cuarto, cerré, ¿sabes? O sea, solo faltó echar la llave, tirarla por la ventana, todo sea para no tener ninguna distracción y estímulo externo. Bueno, tengo a mis gatas, pero a ellas no las puedo maniatar, ¿vale? Son seres vivos. Pero, claro, nunca la había visto y tenía muchísimas ganas de verla. Y digo, esto hay que verlo en condiciones. Bajé las persianas, todo lo que se pudo. Y oye, fue para mí una pasada descubrirme yo ante este alegato, ¿no? de la vejez, bueno, que no estaban tan mayores las actrices, pero para la época en la que sí que se hacía la película, desde luego que era, ostras, bastante pionero. Actualmente creo que está la película en Movistar Plus, así que si no has visto ¿Qué fue de Baby Jane? Ya tienes plan para esta noche, para esta semana, cuando te apetezca, tengas un rato, de verdad, yo te recomiendo, te insisto, en que la veas. Es una película que está rodada en blanco y negro cuando ya existía la imagen a color y es un blanco y negro de alto contraste, ¿no? Los negros son hiperoscuros y los blancos pues muy blancos. Una manera de jugar con la imagen, de jugar con las luces y las sombras y de generar una atmósfera todavía más opresiva y una atmósfera todavía más amenazante, ¿no? que se respira en esa casa. La historia sigue a 2 hermanas en la tercera edad, como he comentado. Una de ellas vive en silla de ruedas actualmente a causa de un accidente que tuvo años atrás y la otra está atrapada en el recuerdo constante de lo que fue en un pasado. Pues esta otra mujer, que es Jane, Baby Jane, era una estrella infantil. Una estrella infantil que venida menos, ¿no? Un juguete roto, que ni siquiera tuvo una carrera en la fase adulta, que sin embargo sí que tuvo su hermana, a la cual le guarda un desprecio y un rencor latente por ese éxito que ella no tuvo. Entonces en esta película vemos el continuo maltrato que le ejerce Jane a su hermana, que es una mujer vulnerable, evidentemente, pues porque no tiene movilidad en las piernas, y es increíble ver a estos 2 personajes que parece que tienen de verdad vida propia, que existieron. Están interpretadas por las grandes Bette Davis y Joan Crawford, que además le dan como un mayor sentido, ¿sabes? Como que trasciende esta película más allá de la ficción, porque en la vida real estas 2 actrices tuvieron una gran rivalidad. Ya sabéis, este Hollywood que le gusta enfrentar a las mujeres, etc. Y claro, llegan a un punto de su carrera en el que cada vez se tiene menos en cuenta a las mujeres de unos 60 años que tendrían ellas y tal, porque, jolín, es algo que se ha denunciado todavía a día de hoy, se denuncia, ¿no? La falta de papeles para mujeres más maduras, por decirlo de alguna manera. Pues en esa época, imagina, era una barbaridad. O sea, que han pasado 50 años, 60 años desde entonces. Así que se hicieron muchas putadas en el rodaje, pero bueno, esto a lo mejor para un vídeo hablando de curiosidades del rodaje de Baby Jane quedaría bien, pero Baby Jane es el podcast, perdón, de ¿Qué fue de Baby Jane? Quedaría bien, pero ahora lo que vamos a hacer es pasar de puntillas por todo porque hay que hablar de muchas películas. El caso es que esta película toca distintos de estos temas, ¿no? El deterioro físico, evidentemente, en el papel de esta mujer, de la hermana, que no recuerdo el nombre, perdón, en el deterioro mental por el personaje de Jane, que claramente pues, su cabeza ha quedado atrapada en un pasado y a su vez también te habla pues, del paso de la vida, de la belleza perdida, de una soledad que sienten ambas pese a vivir juntas, o sea, viven acompañadas pero se sienten profundamente solas porque no son compañía de calidad la una de la otra, evidentemente. Y en general, pues eso, toca distintos temas
Es una película de suspense, de terror psicológico, brillante. O sea, de verdad, recomendadísima. Si no he visto todavía esta película, que a veces pasa, que no es X clásico porque no se ha presentado la ocasión, aprovecha. Y una vez habiendo hablado de la madre del terror geriátrico, vamos a entrar ya en punto a punto y sus recomendaciones. Eso sí, una cuestión interesante del miedo a envejecer, más allá de las cosas obvias de temas de salud que todo esto implica, hay que hablar también de cómo se construye la sociedad, sobre todo las sociedades capitalistas, porque el ser humano se le valora por la producción que tiene, ¿no? Se le valora por lo que produce. Entonces, muchas veces una persona mayor se puede sentir como poco valiosa o con poco valor porque ya su cuerpo, su mente, no le permite aportar al sistema de la manera en la que debería aportar. Y no digo que una persona piense, ay, Dios mío, no estoy aportando al sistema capitalista, no sé qué. No, pero solo por cómo a veces pues las familias a lo mejor no tienen dinero para tener ayuda de fuera, entonces pues a veces una persona mayor tiene que vivir con sus hijos. Quieras que no digo que lo sean, pero en muchos casos se sienten un estorbo y esto va todo vinculado a la maquinaria. Entonces, la juventud representa el éxito, la belleza, evidentemente, el deseo, el poder de consumir y, sobre todo, el poder de producir. Mientras que la vejez implica costes, implica una supuesta decadencia, implica ser reemplazable en toda la cadena, ¿no? En toda la maquinaria. No sé si me estoy explicando con esto, pero bueno, ahí lo dejo. Vamos a hablar de la autonomía del cuerpo, los achaques físicos. Arrugas, problemas de movilidad, cicatrices, achaques, pues todo esto lo toma el cine del terror para convertirlo en una señal de peligro o en la propia amenaza de la historia o incluso en el castigo de la historia. Hay varias películas que se centran en esto para luego con distintos subgéneros desarrollar pues historias de terror que circulan alrededor del mismo mensaje. En el año 2005, por ejemplo, la película The Skeleton Key, La llave del mal, creo que se tradujo en España, es una película que habla de las raíces del vudú, de luchar contra la adversidad en compañía, pero, para hablar de todo esto, lo hace con la premisa de que una chica joven, una mujer, va a una casita de campo donde viven dos entrañables abuelos. La mujer, que está bastante bien, bastante suelta, bastante lúcida, y el hombre, que es claramente un hombre mayor, que ya pues no puede apenas levantarse de la cama, necesita ayuda constante, y ella va ahí a trabajar para cuidarlo y tal. Lo que pasa, como siempre pasa, es que irá sospechando pues de esta mujer, la esposa de este señor, y de que algo raro pasa también con esta aparente enfermedad, porque son cosas que ella tampoco ha visto. Ella es enfermera, entonces es una persona preparada para cuidar a alguien en un estado pues, de salud delicada, y entonces lo que ve pues sospecha enseguida de que algo pasa. No voy a decir el plot de la película, lógicamente, para no fastidiarlo, pero otra película de este rollo que os puede gustar es La abuela, de Paco Plaza, del año 2021, y aquí tiene una premisa muy similar. En este caso es una nieta, va a cuidar a su abuela. Una nieta que es modelo, ¿vale? Una chica muy joven que es modelo, está despegando su carrera de modelo, y entonces a su abuela, que es la mujer que le crió, con la que tiene un montón de recuerdos, sufre una especie de ictus o algo así, que la deja pues completamente dependiente. Y ella viaja a Madrid para cuidar de su abuela. Que esta actriz, por cierto, la actriz que interpreta a la abuela, es una modelo famosa, fue una modelo famosísima. En este caso, la película va más por la brujería, también toca el tema de la belleza de una manera indirecta, y todo lo hace a través de la imagen de alguien que no puede valerse por su propio físico. Existe otra película española llamada El Cuco, que también comparte, no es que comparta premisa con La abuela y The Skeleton Key, pero el tema de fondo, el plot y todo esto es
igual que esas películas. Creo que el Cuco es un poco fallida en algunas cosas, por el nombre de la película te puedes hacer una idea de por dónde va a ir los tiros, pero también creo que es una película recomendable que puede complementar el visionado de estas otras dos, que recomiendo ambas. Recomiendo especialmente La abuela, me parece la mejor de las tres. Y luego otra película que habla también de este tema es The Rule of Jenny Penn, La ley de Jenny Penn. Una película que creo que hace una doble sesión perfecta con que fue de Baby Jane, y de hecho creo que el título de Jenny Penn hace un poco de juego con la sonoridad, con el ritmo, ¿no? de este otro título. Y de hecho vamos a hacer un episodio de terror geriátrico hablando de estas dos películas en Terror Acto. No sé si para cuando saque este vídeo estará ya subido, supongo que no, pero atentos porque lo vamos a sacar y es un tema muy guay. La ley de Jenny Penn es una peli de alta crueldad, o sea, es súper cruel y luego también tiene puntos de comedia de repente que te ríes para rebajarte esa tensión que tienes en el cuerpo toda la película, pero oye, de verdad, os la recomiendo muchísimo, creo que también está en Movistar Plus, con lo cual, pues si tenéis Movistar y podéis, aprovechad para verla. En esta película un juez bastante implacable, muy profesional, obviamente, muy bueno en su trabajo, un día sufre un derrame, un infarto cerebral que le deja medio cuerpo paralizado y se está recuperando, ¿no?, de esto y es ingresado en una residencia de ancianos para su recuperación, por supuesto en contra de su voluntad, porque este hombre es un hombre arisco, es un hombre independiente, es un hombre con una buena carrera y de repente un hombre con una carrera de éxito verse dependiendo de otra gente, dependiendo de que le ayuden para ir al baño y tal, él siente, yo creo que lo transmite, porque la interpretación es que lo transmite muy bien, siente como una especie de humillación al depender de la gente, ¿no? Es maravilloso. Pero lo peor no es eso. Lo peor no es que encima tenga que acostumbrarse a que le estén ayudando para ir al váter, etcétera, etcétera. Lo peor es que hay un viejo, y lo voy a decir así con todo mi desprecio, hay un viejo que se dedica a hacerle bullying al resto de abuelitos y va con una marioneta en la mano, que es Jenny Penn. Entonces, es lo que le da nombre a la película. Él se dedica a hacer bullying a todos y a que estén todos sometidos a él y a su marioneta. Y es una barbaridad, porque lo que llega a hacer este hombre en la película, por supuesto toma ojeriza con el juez por cosas que iremos viendo después, pero le tiene como cierto celo, cierta envidia, porque a lo mejor la carrera de vida que ha tenido este hombre hasta llegar a ese punto no ha sido el éxito que ha tenido el otro, y su manera de pagar esta envidia es, pues como ya sabéis. Por eso también tiene mucho paralelismo con Jenny Penn, ¿no? Con Baby Jane. La envidia por el éxito de una, el tema de, pues, voy a putearte todo lo que pueda sabiendo que no puedes coger y echarte a correr, ese tipo de cosas. Es una película que por momentos profundamente cruel, en alguna escena es increíble lo malo que puede ser, y está también muy guay, además, que se hable del tema del bullying en una residencia de ancianos, que no es cosa solo de niños, que estas cosas pues pueden seguir lamentablemente sucediendo en la edad adulta, sea cual sea. Vamos a pasar de bloque, y si hemos estado hablando del deterioro físico, pues obviamente toca hablar del deterioro mental. Y en este caso, el enfoque que suelen darle es el miedo al dejar de ser uno mismo, ¿no? Porque el miedo a perderte a la mente, lamentablemente, igual que es muy común, pues achaques físicos, ¿no? Muchas enfermedades y patologías que salen a cierta edad, pues el Alzheimer, la demencia senil, lamentablemente son cosas que sufre mucha gente, muchas familias, y yo creo que es un miedo muy común, sobre todo si has tenido algún familiar con esta enfermedad, alguna de estas enfermedades. En muchos casos son hereditarias, o aunque no sean hereditarias, pues tienes miedo de que a ti te pueda pasar o te pueda volver a pasar con otro familiar, volver a vivir esta pesadilla. Entonces, bueno, no me quiero centrar en evidentemente la parte mala es un tema terrible, pero no quiero poner de bajona aquí a la gente, no es mi intención. Quiero recomendar dos películas que son súper disfrutonas y que tratan este tema, y se puede tratar este tema de distintas maneras, desde el terror e incluso desde la comedia, porque una de estas películas tiene un punto de comedia, alivio bastante guay. La primera a recomendar es The Taking of Deborah Logan. Esta peli es maravillosa,
un found footage donde van a grabar un documental, como un doctorado, ¿no? Sobre el Alzheimer. Entonces, para ello van a estar conviviendo en la casa de Débora, junto a Débora y su hija. Débora es la mujer, el objeto del estudio, es una mujer con Alzheimer. Entonces, pues van viendo pues, su día a día, como en ocasiones parece bastante lúcida, bastante bien, y luego de repente pega el bajón y vemos el horror de la realidad. Pero es que a Débora le pasa algo más que una simple, entre comillas, entendedme, es que no quiero banalizar esto, va más allá del Alzheimer. Y hasta aquí puedo leer, pero el hecho de cómo se apoya en el found footage, en grabaciones que luego se van revisando y dices, oye, ¿esto tan raro que hizo? Ay, madre mía, la enfermedad como es. Y que realmente todo esto vaya a algo muchísimo, muchísimo más peligroso. Peligroso sería la palabra para ellos. Increíble. Y algo parecido pasa también en La visita, es otro fan footage de M. Night Shyamalan, una peli que se rodó con solo 5 millones de presupuesto, por cierto. Y la premisa son dos niños, niño y niña, la niña es adolescente ya, ¿vale? Pero van a conocer a sus abuelos por primera vez, porque su madre, al parecer, según te cuentan, se quedó embarazada muy joven, se peleó con los abuelos y ya no tuvo relación con ellos hasta ese momento. Entonces, como la niña, la chica, pues va a conocer a sus abuelos, decide aprovechar este viaje para documentarlo todo y hacer un trabajo de clase sobre la relación que tuvo su madre con los abuelos, con no sé qué y tal. Una parte, por cierto, muy emotiva de la película, ¿no? Estas partes del documental, de los testimonios, de la madre hablando, de tal, muy guay. A su vez, con escenas que vemos grabadas de algo malo está pasando, ¿no? Y entonces se da cuenta de que la abuela pues tiene un problema mental, una enfermedad mental que a veces pues en malos términos, pero pierde la cabeza. Y llegando a un punto en el que el abuelo les dice no salgáis por la noche de la habitación porque, en fin, ella por la noche suele tener estos ataques y no quiero que la veáis en este estado. Y estos momentos de tensión, de terror, están muy bien conseguidos. Yo me acuerdo cuando la vi en el cine por primera vez y la disfruté muchísimo y conecté con este tipo de terror y de lo que estaba hablando. Y luego la película también tiene su giro, muy guay, típico de M. Night Shyamalan. Yo lo disfruté muchísimo y es una peli que recomiendo un montón. También otra que entraría en esta categoría sería La Vieja Loca. Vieja Loca, que es relativamente reciente. Una película para mí fallida en muchos aspectos, pero creo que en otros es muy rescatable y tiene unas ideas interesantes y unos temas de fondo bastante más turbios de lo que a priori pueda parecer o a lo que a priori estamos viendo. En esta película, Carmen Maura interpreta a una mujer, a una señora que está martirizando al nuero o al exnuero porque lo confunde, porque su demencia lo lleva a confundirlo con una persona que le hizo muchísimo daño en el pasado. Entonces es una película con un toque bastante teatral, ¿no? Parece que estás viendo una obra de teatro por los escenarios, por incluso las interpretaciones, en ocasiones un poco exageradas, también la música. Y creo que en algunas cosas funciona muy bien, en otras puede hacerse un poco pesada, un poco cuesta arriba y entiendo que no haya tenido un recibimiento más entusiasta. Pero insisto que el tema de fondo que toca, que es los PDFs, básicamente, me parece que te lo dejan ahí caer y tú lo coges y dices, madre mía, esto es mucho más turbio de lo que yo pensaba. La que sí sería imprescindible por estos lares es Relic, del año 2020, una película que conecta a 3 generaciones de mujeres de una misma familia. Madre e hija van a la casa de la abuela porque la abuela pues está teniendo pues, determinados problemas, ¿no? La abuela aparentemente está bastante bien, pero está teniendo principio de demencia. Entonces, conforme van pasando los días en esa casa, la casa va mutando, la casa va apareciendo manchas de moho, incluso va cambiando como la disposición, como que un pasillo de repente está en otro sitio y tú, ¿qué está pasando, no? Y al final lo que hace, desde un punto bastante emotivo y bastante sensible, es hablar de lo que supone el deterioro mental, ¿no? Usando de metáfora la propia vivienda, ¿no? Como algo que tú conoces mejor que nadie, que es tu propia mente, como algo que te es familiar, como la mente de un ser querido, como
que la mente de un ser querido es el ser querido, es lo que representa a esa persona, porque tú te puedes hacer operaciones estéticas y puedes quedar fatal después de las operaciones estéticas, pero lo que tú eres es como eres y eso es lo que conoce la gente más allá de un rostro que te puedes acostumbrar o que te haya pasado alguna desgracia o lo que sea. Lo que quiero decir es que tu identidad se pierde y es duro para ti porque tú no te reconoces y es duro para la gente que está a tu lado, que es tu familia o tus amigos o lo que sea. Y es una película con un final profundamente emotivo y una peli que tiene secuencias también muy chulas y muy de tensión y de decir qué narices está pasando. Os la recomiendo un montón. Vamos con el penúltimo bloque y aquí he metido El deseo escondido. No conozco muchas películas que traten de este tema, que es la representación del deseo sexual o incluso de relaciones sexuales entre personas muy mayores, entre gente de la tercera edad muy mayor. Y en el caso de la única película que puedo meter aquí es X, de Ty West, del año 2022, un slasher muy guay, por cierto, de mis slashers favoritos. Y lo que hace la película es juntar a un grupo de jóvenes que van a la granja de unos abuelos, como unos inquilinos temporales, cuyo fin es rodar una película no por. Los abuelos obviamente no saben que van a hacer esto, ¿vale? Y claro, es una película que también se desarrolla en los primeros años de vida del cine no por. ¿Y cómo conecta esta película? Pues que la amenaza, o sea, en el slasher la amenaza son estos dos simpáticos y entrañables abuelitos. Bueno, ella no es Pearl, es Pearl. Ella no es tan entrañable, es bastante turbia y oscura. Y lo que le pasa a Pearl es que es una mujer muy mayor, igual que su marido, y ella tiene apetito sexual, un apetito sexual bastante insaciable y no es que sea insaciable, es que su marido por temas de edad tampoco puede saciar. Y es tanto este apetito que no va a dudar en poner en peligro la vida de estas personas o de otras gente que iremos viendo en la peli. Entonces es una peli que toca este tema y de hecho sale una representación, sale una escena de relación sexual entre estas dos personas mayores, como que les da la excitación de repente y se vienen arriba. Y me gustó mucho porque nunca había visto una película de terror o no que incluía una escena sexual con personajes así. Así que si tú conoces alguna que la tenga, de terror o no, me da igual, coméntala para que yo la conozca. El último bloque puede que sea de mis bloques favoritos. En verdad todos me gustan, pero este bloque creo que es otra realidad más en lo social que en lo físico, en temas de salud que escapan a nosotros mismos. Y es el tema de la soledad y el aislamiento, ¿vale? Solamente en España se estima que entre un 40 y un 50% de las personas mayores sienten soledad no deseada, evidentemente. Viven solos y aparte soledad no deseada, incluso viviendo con otras personas. Y esto pues es algo muy triste, bastante triste y bastante común. Y tengo dos películas buenísimas que hablan de este tema de distinta forma, cada una por su lado, y son de verdad. Una es española, se llama Viejos, es del año 2022 y en esta peli lo que sucede es que un hombre mayor se queda viudo después de que su mujer, su compañera de vida de toda la vida, se haya quitado de en medio. Y este hombre, siento decirlo así, pero es porque YouTube no se enfade conmigo, ¿vale? Pero bueno, este hombre claramente se siente deprimido después de esta pérdida y se ve obligado también a vivir con su hijo y con su nuera y sus nietos y tal, y la relación empieza a tener choques, porque el hombre no es un señor que ponga la situación fácil. El hijo no quiere dejarlo solo, tampoco sé si quieren vender la casa, esas cosas. Y el hombre empieza a tener un comportamiento bastante violento y bastante maleducado. Y lo más preocupante, empieza a escuchar voces, parece que empieza a hablar solo. Es increíble, es que es increíble el plot que tiene esta película, me parece maravilloso, pero no voy a decir nada, no voy ni a insinuar la temática para que si no la has visto te puedas sorprender, pero en definitiva lo que nos está hablando esta película es de la soledad como una epidemia, porque esto de oír voces, este comportamiento extraño que tiene este hombre no es solo de él, empiezan a tenerlo todos los abuelitos del barrio, de la zona y tal, entonces poco a poco vas viendo que este tema es un tema
social, es una epidemia que hay que poner fin. Y aparte es una peli que tiene mucha tensión y tal, y momentos cómicos también, tiene su punto cómico que creo que funcionan bien y la recomiendo un montón. Y la otra es la otra cara de la misma moneda, porque esta peli, si la otra tenía su punto cómico, esta te va a destrozar la vida. A mí me dejó con el corazón así cuando la vi. Y si eres sensible, si eres una persona sensible, te recomiendo verla con pañuelos al lado, porque a lo mejor una lágrima traicionera se te escapa. Esta peli es Night Silence y es del año 2024. Y además es una película polaca, que está bien, aparte de películas españolas que he recomendado, recomendar alguna peli que no sea solo de Estados Unidos, que me gustan mucho las que me he recomendado, pero como que hay más mundo, ¿no? El caso es que esta peli va de un abuelito que tiene problemas de salud y en su proceso de recuperación su hijo decide internarlo en una residencia de manera temporal. Ay, Dios mío, es que esta peli me destrozó. Y el pobre abuelito, que tenemos que protegerlo, cueste lo que cueste, este abuelito no podemos dejar que le pase nada malo, por favor. En su carrera profesional que tuvo, fue un actor conocido, un actor popular, pues que ya pues, su carrera ha terminado, está mayorcito y tal, y le meten en una residencia y él conoce a sus nuevos compañeros, que es un grupo también muy, muy guay, muy variopinto, ellos quedan para jugar a las cartas, tal, y hablan sin pudor, ¿no? Del camino a la muerte, ¿no? En plan, ¿has oído hablar de Pepita? ¿Has visto lo que le ha pasado? Madre mía, pegó un bajón. Entonces tienen ese tipo de conversaciones de manera tan natural y el protagonista está ahí diciendo, madre mía, yo no tendría que estar aquí, a mí me va a venir mi hijo a buscarme. Como convenciéndose de algo que poco a poco va a ir asumiendo que no es así. Y este camino que tiene este personaje hasta decir, me parece que voy a terminar mi vida aquí, es de las cosas más tristes, de verdad. Aparte, es que creo que tiene un tratamiento precioso la película, es que es de verdad preciosa. Es que me gustó y cuanto más la pienso hablando ahora de ella y recordándola estos días para el post y tal, jolín, es una peli estupenda. Y es una peli que tiene fantástico, cine fantástico. Es la parte del terror, más tirando a cine fantástico, no es tanto terror convencional. Y es que él se da cuenta de que en una parte de este edificio hay un monstruo, como una criatura monstruosa que custodia una puerta. Y él está seguro de que esa puerta, lo que hay detrás, a él lo va a salvar de cierta manera. Entonces va intercalando pues, estos momentos de cotidianeidad en la residencia con este punto de elemento fantástico. Y a mí, cuando terminé de verla la primera vez, que fue en Sitges, me acuerdo que lo comentaba con mi hermano y le decía, me ha recordado en cierta manera el laberinto del fauno con todas sus diferencias, porque no tienen, por supuesto, mucho que ver, prácticamente nada, pero es un poco que, igual que en el laberinto del fauno estás hablando de un tema duro para una niña que es una situación de guerra terrible, y ves como esa niña escapa por un mundo mágico, como una especie de Alicia en el País de las Maravillas, pero escapando de una realidad muy cruda, en un mundo de seres fantásticos y mitológicos y tal. Aquí pasa algo parecido, ¿no? Tú estás escapando de tu realidad, de tu cotidianidad, a un mundo donde un monstruo puede darte la solución o no de este problema. Así que esta de verdad, que os la recomiendo mucho. No sé si está en plataformas, creo que no. Si estuviera en alguna plataforma, os la dejo por aquí. Y si no la dejo, es que no hay. Bueno, gente, estas son las recomendaciones que yo os traigo. Voy a entrar un momento en mi lista de Letterboxd por si acaso me he dejado alguna fuera. Es que hay un montón de pelis. Bueno, mira, vamos a comentar, por ejemplo, de mencionar simplemente Old, Tiempo de Shyamalan también. Esta película no sabría si decir que es terror geriátrico, pero desde luego que toca un poco este tema, que es lo efímero del paso del tiempo, el paso de los años, cuando un grupo de gente en unas vacaciones acaban en una playa como que está maldita, no sabemos por qué, y el paso del tiempo allí ellos empiezan a envejecer muy rápido y da como mucha ansiedad en ese sentido.
Antes de cerrar, lo que voy a hacer, porque me parece muy interesante, y a lo mejor esto lo llevamos a siguientes vídeos que se hagan complementarios a los posts, que es leer algún comentario que dejaron en el vídeo recomendando alguna peli, ¿vale? No voy a ponerme a leer todos los comentarios, pero voy a leer comentarios que recomiendan alguna peli por traerlos aquí y ya está, para compartir, ¿vale? Vale, Ruby de Spooky Bar comenta: acabo de ver Mal de Ojo, que no he visto. Es cierto que el componente sobrenatural se come gran parte de las grandes cuestiones enumeradas en tu lista. Pero bueno, es cierto que por la contra también mereces destacar que abraza más una representación más divertida de la situación geriátrica del personaje como la ley de Jenny Penn, que es una vía no tan extendida como la del horror y drama oscuro más general. Vale, pues apuntamos Mal de Ojo, me interesa ver por qué derroteros toma la película, pero bueno, si dice que también es divertida, me apetece ver a veces algo que no sea algo que me va a destrozar la vida, ¿no? Luego, Barbie Serrano Gómez comenta: Nocturna, la última de Pepe Soriano, dirigida por Gonzalo Calzada. Otra película que no tenía en mi lista, pero tomamos nota, Barbie, muchas gracias por tu recomendación. Fede Andrama recomienda La cura del bienestar, A Cure for Wellness. Esta es la película de Gore Verbinski, que me encanta esta peli, aunque yo no la considero terror geriátrico. Es cierto que coquetea con el terror geriátrico, pero yo no la consideraría como tal, porque la cuestión del miedo en la vejez, del miedo a la vejez, no es el tema central del conflicto de la historia. Es más un cuento de terror gótico, con un poquito de sci-fi, y para mí es una mezcla, fíjate, entre Shutter Island y La Cumbre Escarlata. Siempre la defino así, siempre. Muy de cine fantástico, pero la verdad es que es una peli que recomiendo muchísimo, aunque no sea terror geriátrico, o sea, me encanta esta peli. Nebur BD comenta: la vejez y el paso del tiempo como tema se ven bastantes episodios de Twilight Zone, como Kick the Can, The Changing of the World o Walking Distance. En cine se me ocurre The Scorseses con Michael Reeves y The Brotherhood of Satan. En literatura, el relato La historia del difunto señor Evesham de H.G. Wells. Pues muchísimas gracias, Nebu, porque yo, la verdad, de Twilight Zone conozco la serie, no he visto ni un solo capítulo, y pues mira, a lo mejor como manera de acercarme a estos capítulos, creo que es una serie antológica, si no me equivoco, ¿no? Twilight Zone, cada capítulo es una historieta. Entonces, pues está guay, ¿no? Tomar nota con esto, y tampoco he visto las películas ni el libro que comentas, tampoco lo he leído. Entonces, pues muchísimas gracias por tu aportación que nos dejas aquí. Y estos han sido los comentarios que tenían algunas de las aportaciones, y con esto ya pues podemos ir despidiéndonos, gente. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado este tema, y sobre todo que si queréis, pues eso, más películas de terror que abarquen determinados distintos temas sociales o de lo que sea, o miedos comunes, pues los podemos hablar y recomendar pelis y complementar el post con el vídeo, pues también para leer comentarios de la gente de cosas que evidentemente pues yo no desconozco, porque yo no lo sé todo en esta vida, claro está, yo solo estoy aquí para compartir lo que me gusta y que vosotros también lo compartáis conmigo. Así que si conocéis alguna película que encaje en alguna de estos puntos o con todos, pues deja tú un comentario recomendándola, o con cualquier cosa que quieras comentar. Yo siempre te leo, la verdad siempre leo todos los comentarios, aunque no respondo a todos, pero los leo y como mínimo dejo una reacción para que sepas que te he leído y me gusta tu comentario. Así que nada, como último comentar que, bueno, está bien tener este tipo de películas de terror, está bien hablar de los miedos que sentimos, porque yo creo que es una de las cosas por las que me gusta el cine de terror. O sea, me gusta por muchas razones, pero una de ellas es porque en ocasiones funciona como algo casi terapéutico, ¿no? Una manera de mirar a nuestros mayores temores a la cara. Así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que esto también nos ayude a ser un poquito más empáticos y más pacientes con nuestros mayores en el día a día. Lo digo yo como una persona con muy poca paciencia realmente, pero la contengo bien, ¿eh? Se me nota que yo tengo buena gestión de la paciencia, creo, pero es verdad que a veces se va de paseo. Recuerda darle like, comentar, apoyar este contenido, compartirlo si crees que merece la pena ser compartido. No sé si aparece, pero si se puede hypear, pues estaría guay hypear vídeos como este. Muchísimas gracias, lo vuelvo a decir. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Espero que estéis muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.